Buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre complicaciones cardíacas asociadas al COVID-19, un artículo de revisión realizado por Walter Parra, Laura Valentina Alarcón y quien les habla, Dana Amaya. Los tres somos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño y en el pregrado de Medicina. Bueno, como introducción, tenemos que es importante saber primero que se registran más de 140 millones de casos positivos de COVID-19 alrededor del mundo, siendo Estados Unidos el país más afectado con más de 30 millones de casos confirmados. La aparición del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en diciembre del 2019 desató una emergencia sanitaria en todo el mundo, provocando un cuadro clínico de neumonía típica, definida actualmente como COVID-19. La literatura científica demostró que los pacientes con comorbilidades presentaban mayor riesgo de afectación cardíaca, la cual ha sido expresamente documentado por cuadros clínicos de miocarditis, arritmias, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, entre otras. Como objetivos tenemos documentar las diferentes complicaciones a nivel cardíaco ligadas o no a comorbilidades, describir las afecciones extrapulmonares cardiovasculares reportadas en la literatura a causa de la infección por SARS-CoV-2 y posterior a ello lo importante es documentar las hipótesis fisiopatológicas de invasión por SARS-CoV-2 en el tejido miocárdico. Siguiente, por favor. Bueno, como materiales y métodos, se realizó una revisión narrativa de distintas bases de datos. Esta búsqueda se filtró mediante el uso de palabras claves, criterios de inclusión como fueron la categoría del documento, el reporte de resultado final o preliminar, y criterios de exclusión como lo fueron los documentos de categoría de opinión de expertos, libros, y generando una bibliografía con más de 60 documentos bibliográficos. En la imagen de la derecha podemos ver el flujograma de la revisión teórica, donde vemos las bases de datos que utilizamos y el número total de artículos iniciales que fueron 81. Luego filtramos los artículos repetidos, ya teniendo un total de 74 resultados combinados. Posterior a ellos se le aplicaron los criterios de inclusión y de selección, ya con un total de 47 artículos con los cuales nos basamos. Siguiente, por favor. Entonces, los resultados que arrojamos o nos arrojaron en este estudio, en este artículo de revisión, fueron mecanismos fisiopatológicos de infección al miocardio, está dado por la proteína Spike o la glicoproteína de espiga, que se une a la enzima convertidora de angiotensina 2, haciendo un cambio estructural en esta misma proteína, causando una degradación proteolítica que nos va a causar o a dar un mecanismo de entrada celular por medio de endocitosis, el cual es mediado por receptores que van a generar una invasión miocárdica, lo que se va a manifestar en el paciente como síntomas extrapulmonares. El paciente puede cursar con internamente el aumento de la demanda cardiometabólica, pues a causa de la fiebre que puede presentar, además de la taquicardia y el estado hipercatabólico, pues causado por la infección sistémica, junto con una disminución en la oxigenación durante la enfermedad respiratoria aguda, lo cual nos va a generar un desbalance en la relación oferta-demanda del oxígeno, generando un infarto agudo del miocardio. Respecto a los marcadores bioquímicos asociados al daño miocárdico, se definió el daño miocárdico como troponina mayor de 14 nanogramos sobre litro y péptido natriurético mayor de 300 picogramos sobre mililitro. Se comentó que el 34.6 y el 36.2 respectivamente de los pacientes cursaban con elevación de estos marcadores. Asociado a esto, se comentó que la mortalidad y la ventilación mecánica fueron mayores en pacientes con troponina positiva que en el resto de los pacientes, en un total de 39.1 versus 9.1 de los pacientes en total. Los niveles elevados de troponina junto con la creatinina por encima de percentil 99, además el incremento del péptido natriurético y el dímero D, pues son importantes a la hora de realizar un pronóstico en el paciente que cursa con infección por SARS-CoV-2. Adicionalmente, los pacientes con daño miocárdico eran mayores de edad con riesgos de factores de riesgo cardiovascular asociados a antecedente de enfermedad cardiovascular. Respecto a las comorbilidades asociadas al curso del COVID-19, tenemos que las más comunes, hipertensión, diabetes y enfermedades pulmonares. Además, se sabe que al menos la presencia de una sola patología, independientemente de la gravedad de la misma, se asocia a hospitalización e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Se ha reportado que el 11.8% de los pacientes fallecidos por etiología viral, por SARS-CoV-2, no contaban con ningún antecedente de enfermedad cardiovascular, sin embargo, presentaron daño miocárdico significativo, presentando posteriormente paro cardíaco. La miocarditis es una patología de Novo,
que la podemos ver como complicación también del COVID-19. Antes de hablar sobre ella, los pacientes diagnosticados con COVID-19 asociado a enfermedad cardiovascular tienden a desarrollar una lesión cardíaca aguda definida como la elevación significativa de troponinas, como lo mencionamos anteriormente. Esto es por esto que es importante evaluar el riesgo residual o el daño residual después de cursar con esta enfermedad. Pansal, el autor de uno de los artículos y estudios que revisamos, expone que la disidencia de la placa de trombosis coronaria debido al aumento del flujo sanguíneo y la respuesta inflamatoria puede precipitar a formación de placas que se van a soltar o su ruptura y van a resultar en el infarto agudo de miocardio. Ahora sí, la miocarditis clínicamente sospechosa se refiere a una de las manifestaciones clínicas y categorías diagnósticas donde se debe diagnosticar por medio de electrocardiograma, troponina, imágenes cardíacas no invasivas y caracterización tisular por resonancia magnética. Sin embargo, sabemos que eso es muy difícil de realizar y pues el diagnóstico finalmente se va a dar por hallazgos histológicos en la autopsia, dependiendo de los criterios histológicos y inmunohistoquímicos que pues correspondan. Entonces, pues para no esperar a todo esto al final de la vida del paciente, lo ideal es, como lo mencioné antes, evaluar el daño miocárdico residual y en pacientes que cuentan con comorbilidades asociadas, así como marcadores bioquímicos de mal pronóstico, tener en cuenta que va a presentar una peor evolución frente a aquellos que no desarrollan ninguno de ellos. Bueno, ya como conclusiones tenemos la infección por SARS-CoV-2 ha generado uno de los mayores impactos en la salud pública a nivel mundial en las últimas décadas. Esto me llevó a una saturación de los sistemas de salud, además de generar un gran desequilibrio a nivel económico y demográfico, lo cual pues asienta en mayor proporción a los países en vía de desarrollo. Y la segunda podría ser que se debe valorar a los pacientes con COVID-19 y manifestaciones cardiovasculares, haciendo énfasis en la identificación de factores de riesgo cardiovasculares, lo que va a permitir así realizar un manejo integral previniendo la aparición de complicaciones y patologías de nuevo, mejorando su valor pronóstico frente al cuadro clínico. Siguiente. Bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para la realización de esta ponencia. Siguiente. Listo, muchísimas gracias.